Entonces, había dicho que aquí voy a configurar la carpeta en la que voy a estar. Y entonces tengo como un nuevo archivo, se llama index.html, como les había dicho. Y pues el HTML puede ser así, HTML. Ups, perdón, HTML. Creo que si le pone acá 5, pone todo esto. Si le ponen doc, él crea esto, mejor que lo hagan con lo del HTML, porque si se necesita que tenga esta que dice doc type, ¿listo? Y la que cuando hacen doc no crea esto. Entonces, bueno, que lo hagan con esta. Ahí recordamos, hago esta que dice link. Acá estaría el link de mis estilos, que todavía no existen, pero pues podrían estar en esta carpeta. Y la otra es el tag del script. Entonces, yo no puedo poner tags como volando por ahí, entonces debe estar dentro del head o dentro del body. Puedo hacerla en las dos partes, puedo poner el script acá. Si yo pongo un script así y hago acá enter, aquí adentro podría poner lenguaje de JavaScript que yo quiera y funcionaría, pero se ve muy desordenado. Entonces la idea es que hagamos un script, este que dice script source, y acá ya en el script source, aquí sí pondríamos el link del JavaScript, del que tengamos. Profe, uno no debería poner el código al final de todo, ¿o no? Eh, para eso iba. Entonces yo acá puedo poner el, el JavaScript, puedo ponerlo acá en el head o puedo ponerlo acá en el body, al final. ¿Listo? No, es adentro del body, pero al final. O sea que el body se vería algo así como footer, main, header y el script acá adentro. Cualquiera de las dos opciones es válida. A veces eh, dependería como de qué es lo que ustedes están haciendo en el script para que funcione, pues digamos que tenerlo al inicio hace que la página se demore un poquito más en cargar, dependiendo de qué tan pesado es el código, entonces sí lo podrían poner mejor al final, pero a veces puede que dependiendo de lo que hicieron en el código necesiten que el script se cargue antes, pero por lo general es al inicio. ¿Listo? Entonces, pues así se cargaría. Yo aquí crearía un archivo y aquí ya empezaría a hacer el código de JavaScript. Ustedes ya saben JavaScript, lo han, lo han visto en las clases anteriores, entonces digamos que detalles, muchos detalles del lenguaje no vamos a ver, pero pues sí les voy a enseñar lo que es específico para la programación web y para manejar el DOM. ¿Listo? Entonces, ahí pues había dicho una palabra que se llama el DOM. El DOM es el documento, se le llama documento, pues como para decirlo coloquialmente, pues el DOM significa Document Object Model, pero digamos que en términos prácticos, el DOM es como todo esto que está en el HTML, lo que está visual. Eso es lo que significa el DOM. Entonces, yo aquí tengo tres cosas. Tengo un HTML, un CSS y aquí ya está el JavaScript. Este JavaScript vendría siendo el mismo archivo que les creé aquí, que se llamaría script. ¿Listo? Entonces, aquí, pues vamos a empezar con los selectores. Los selectores es la forma en la que yo voy a obtener un objeto desde o sea, yo obtengo un objeto que está en el HTML.
y lo obtengo de forma programática para poder hacer cambios desde el JavaScript. ¿Listo? Entonces, eso es lo que uno hace referencia cuando dice manipular el DOM. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos ejemplos. Digo, get element by ID list. Y entonces, cuando digo by ID, es cuando uso el ID de HTML y CSS, que es este ID. Este ID, pues, también significaría aquí en CSS que se haría así, para yo modificar directamente la lista con el numeral. Entonces aquí dice get element by ID list. Esto me retorna un solo elemento porque, como les había dicho, solo si ustedes usan el ID, solo debe haber un elemento que tenga ese ID. O sea, ese es único en todo en este HTML. Y el otro se llama get elements by class name, que esto ya me retorna es una lista. Y me retorna una lista porque por clase sí puede haber bastantes elementos. Entonces, así sea un solo elemento, él va a retornar una lista con un elemento. Entonces, tenemos, por ejemplo, este list item, que hace referencia a esta clase que está acá, class list item. Y entonces yo aquí ya puedo hacer cambios a los elementos. Entonces, por ejemplo, cambios en el elemento. Si yo cojo este Pero elemento, perdón, tu clase allí no se llama class list item, ¿no? No se llama así. ¿dónde, perdón? No, perdón, me equivoqué. Pero, profe, por ejemplo, en esa parte donde tú, en esta parte de arriba a la izquierda, donde tienes el UL y luego el LI, que primero le das el ID de lista y luego le das que coja como los de abajo, que coja la clase, no sería como entorpecido por ese primero, que él ya le dice que cogiera, o No, no. pues mira que esto era solamente para mostrarles el ejemplo de que yo puedo tomar un solo elemento singular con el ID o puedo tomar múltiples elementos. ¿Listo? O sea, yo cuando cojo este elemento, list, cojo este de aquí afuera. ¿Listo? Solo cojo este que dice UL. Cuando yo cojo este que dice list items, él me está retornando un arreglo que tiene estos tres elementos que están aquí adentro. ¿Listo? Entonces yo aquí, con esta lista, pues yo ya podría filtrar por algún parámetro o puedo decir el 1, 2, 3, cualquiera de esos, y ahí ya podría hacerle un cambio a cada uno de estos individual. Cuando yo uso este list, es para hacerle cambios a todo el elemento. Entonces, si vemos acá list, class list, que de hecho debería ser así. Que acá, por ejemplo, yo puedo llegar y puedo simplemente poner style a un elemento y ya le agrego propiedades de CSS. Entonces yo acá le puse background red, yo puedo poner otro color que yo quiera. Y él lo cambia azul. Obviamente esto cambiaría, si yo lo tengo ahí en el aire, él va a cambiar apenas se cargue el script de JavaScript, el AI es que cargaría estos elementos. Esto no es lo ideal porque pues no tiene sentido que yo cargue sin ningún estilo y después le ponga estilos, pero digamos que es para mostrarles que yo puedo modificar directamente el estilo, yo pongo el nombre de la propiedad de CSS, pero la pongo con camel case, o sea que queda con la C mayúscula, porque en CSS es así, background color. ¿Listo? Entonces yo puedo cambiar directamente el estilo con el lenguaje de JavaScript, con esto. Y si nos vamos por ejemplo, a MDN, MDN es para mí, pues es de las buenas páginas de documentación. Entonces uno acá, por ejemplo, puede decir style y no es este, element style. Entonces dice html_element.style. Y entonces aquí le puede decir qué propiedades hay y cómo se usa.
value, dice CSS Style Declaration. Acá les dice las propiedades, creo. Están los métodos para agregar una propiedad. Bueno, mejor no miren esto. Y entonces aquí podrían cambiar estilos de JavaScript, estilos de CSS. O también podrían hacer más bien con agregar una clase a un elemento. Porque digamos que acá les toca decir uno por uno todo lo que quieren que haya. Entonces yo, por ejemplo, aquí tendría que decir mylist.style, border. Y aquí en el border tendría que decir algo así como 2 píxeles, solid, black. O sea, esto lo escribo tal cual lo escribiría acá en el CSS. Entonces lo tendría que agregar cada cosa por separado. Pero si yo quiero acá, más bien le puedo agregar una clase. Entonces yo le puedo agregar una clase. Si yo tengo acá, por ejemplo, hay dos formas. Hay uno que se llama class name, que es para yo traerme como todos los elementos que hayan acá escritos. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo section, y aquí tengo otro que se llama, por ejemplo, general list. Al yo hacer este console log class name, él me va a traer es todo lo que está escrito acá, tal cual, así. O sea, un string con las clases separadas por espacio. Entonces, esto es lo que hace class name. Yo uso class name cuando quiero solamente agregar un solo elemento o cuando voy a poner todas las clases así seguidas. Y hay otra que se llama class list. Class list me devuelve las clases, pero sí me lo hace en una lista como en un arreglo. Entonces ahí ya miren que aquí está en el index 0, section, en el 1, general list. Y si tengo más, me agregaría más. E incluso, pues miren que aquí tengo otra línea que dice classlist.add y entonces ahí ya agregamos el list blue. Entonces en el list blue, pues es este de acá, que dice background blue. Si yo quisiera, podría agregar. Y por ejemplo, miren que aquí esto va en el orden en el que viene de abajo para arriba, ¿cierto? Entonces, él imprimió esto y todavía está solo section y general list. Pero si yo me voy otra vez y le imprimo después de agregar la clase blue, ahí ya está section, general list, list blue. Y son esas tres que están aquí. ¿Listo? Entonces, pues yo aquí podría haber agregado todo lo que yo quisiera. Puedo ponerle font size 18 píxeles, por ejemplo. Sí, agrandón. O color white. Entonces, digamos que esta clase que yo le agregué le podría dar todo esto. O, por ejemplo, entonces, pues, esto sería para agregarle clases y esto para agregarle estilos. Pero normalmente no hacemos eso así en el aire, sino que uno lo hace a partir de un evento. En este caso tenemos este botón que dice botón, como todo lo que tiene un botón, y hay una cosa que se llama onClick. El onClick lo que hace es que cuando el botón llame ese evento que se llama click, él va a llamar este método que se llama handleClick. ¿Listo? Entonces yo le mando este handleClick. Él tiene esto que dice this porque él está mandando además el elemento en el que yo le hice clic. Entonces yo tengo acá esta función, handleClick, elemento. ¿Listo? Esto era solamente para yo mostrarles que él está mandando el mismo elemento, entonces yo puedo acceder a este botón, por ejemplo, con este ID, que se llama click button. Podría ser el nombre que yo quisiera. Y miren que aquí lo llamé. Y aquí le pido un console log. Si el elemento que me está mandando este método es igual al botón que yo llamé también por el ID.
Entonces, vengan, yo limpio esto. Profe, porque en la página, la línea 7 del HTML, entre comillas tenés this, en handle click this. Este, Ujú. listo. Es lo que estaba explicando. Miren que aquí en la función dice elemento. Entonces, este this significa que él se está mandando como a sí mismo. O sea, si venimos acá, tenemos este elemento, element, que es el que me está Ujú. llegando desde la red. Y lo vamos a imprimir acá. Entonces, le voy a dar acá a limpiar. Si yo le doy clic acá, this, miren que lo que me mandó, lo que me imprimió en la consola, me imprimió este mismo elemento. Entonces, eso es lo que significa div. Pero, o sea, cuando lo llamo desde aquí, desde el HTML, desde cualquier elemento, el this significaría el botón en el que yo le hice clic. Entonces, para eso lo estaba mandando ahí. Ok, Y ok. que, entonces, ese sería este elemento. Yo hice el ejercicio de coger este botón, pero llamarlo no con el this, sino con el ID, que sería este ID que está acá. Y como vemos acá en este console log, él va a hacer la referencia, entonces voy a estar aquí haciendo aquí una igualdad con 3 iguales, o sea que tiene que ser exactamente el mismo objeto. Y ahí vemos, y esto es true. O sea, significa que este elemento y cogerlo así es exactamente la misma referencia. ¿Listo? Solo que aquí, pues, como de una vez quiero el elemento desde el botón, lo tomaría así. Y entonces ya después puedo coger ese elemento y hacerle los cambios que habíamos visto anteriormente. Profe, qué pena, otra preguntita. Hiciste la función handle click, ¿no? Y ese element es un parámetro, pero pues Sí. es un parámetro solamente la palabra, o sea, ahí está ahí, no le has puesto ningún parámetro, ¿cierto? ¿Cierto? Sino ya cuando la llames, le tienes que meter adentro ese parámetro, ¿o no? No estoy No equivocado. entiendo. Ya, ya, ya te digo de nuevo. Es que mira, o sea, yo veo que tienes una función handle click, ¿no? Sí, Entonces dentro de los paréntesis lo que uno pone es el parámetro con el que va a operar adentro, ¿no? sí. Que es element. Pero mi pregunta es, como tú dices que la igualaste, es que un poquito partido con eso que dice, como tú dices que es lo mismo llamarlo con la función element que ponerlo como en la línea 16, const button, igual document Ujú. element by ID. Ajá. Pero cuando tú llamas element, pues se da lo mismo, ¿no? Pero hasta ahora no le has asignado ningún valor a element dentro. ¿Ya me hago entender? Sí, claro, pero es que element me viene desde el método, ¿cierto? Ujú. Y el método, el elemento que me está mandando es esto, this, que vendría siendo este botón. Sí, pero ¿tú en qué momento le dices que lo busque en ese ID de la línea 7? O sea, ¿en qué momento le dices cuál es? O solamente por el nombre ya toma la función. Ya así lo hice, así sería el código como más limpio. Ajá. La función lo único que hace es que yo al hacerle clic, él va a tomar el elemento que le llega en la función y lo va a volver como el texto. Eso, lo que yo te digo es que si él busca ese elemento por el nombre de la función que llama handle click, igual que el 7. Eso es lo que yo me refiero. Si lo busca por ese nombre. Sí, o sea, él acá en el JavaScript, él ya sabe, pues el JavaScript como tiene digamos que este programa de CodePen me simplifica un poquito las cosas, pero digamos que el JavaScript está así y tiene la Ujú. referencia de aquí del JavaScript. Entonces, él ya sabe que cuando yo hago un clic y pongo el nombre de un método, él va a ir a buscar ese método en el JavaScript. Ok, ok, ok. Entonces, él va a ir a buscar Listo. este método. Miren que yo lo llamé igual. Si yo pongo aquí, Ah, ya entendí, ya entendí. No, ya entendí. Es que tú pusiste fue el nombre de la función de JavaScript en la línea HTML y no al revés. Creo que ajá, es eso. exacto. ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí, Ya, si yo pongo ya está aquí otro entendido. nombre de otra función, al yo hacer clic aquí, no me va a hacer nada y me dice que handle clicks no está definido. No, ya entendí, ya entendí. Es que yo creí que tú primero habías hecho el HTML, ¿verdad? Con ese tag, no sé, bueno, que llama handle click, pero ya entendí que tú primero hiciste la función en JavaScript y la estabas llamando en HTML, Ujú, ¿cierto? exacto.
Yo Ya, en el ya, ya entiendo. HTML la estoy llamando y él lo que va a hacer es que cuando yo haga clic, va a llamar esta función. Y esta función Mm, hace referencia a la que está aquí. listo. Y dentro del paréntesis siempre hay que decirle pues que es, ya entendí por qué él dice, listo, ya entendí, profe. Gracias. Claro, pues ahí no necesariamente en el paréntesis le estoy mandando this para modificar el elemento, pero podría no mandarle nada. Podría que el botón no tenga nada que ver con el elemento que tiene adentro y yo hago otra cosa diferente. O sea, por ejemplo, yo puedo llegar acá y decirle que cuando yo haga clic en un botón, a my list le voy a poner eh, el texto rojo. ¿Listo? Entonces, yo puedo no mandarle nada acá, porque digamos que lo que yo quiero hacer dentro del método no necesita ese elemento. Entonces, al yo hacerle clic acá, él me cambia el texto de la lista. Entonces, ya depende de lo que vayamos a hacer en cada función. Si le queremos mandar el elemento, esto yo me lo inventé, esto podría decir ele, podría decir ítem, podría Profe, decir, y pero por buenas prácticas, ¿qué es mejor hacer? ¿Ponerle elemento o no hacerlo? sí, por la mejor práctica es ponerle un parámetro que diga lo que estás, lo que hace ese, pues lo que es ese parámetro. O sea, yo podría poner acá simplemente una E, pero no está bien, porque la E a veces se usa para los errores. Entonces ahí ya no, podría estar confundiendo, o la E se usa para el evento. En cambio, lo mejor es poner lo que yo voy a hacer. Pues yo pondría aquí element, o podría poner lo que había dicho el HTML element, y ya ahí ya podría hacer las operaciones del HTML element. O sea, el parámetro, pues como les he dicho, se pone el nombre que yo quiera. Entonces ahí, por ejemplo, él va a hacer clic y va a cambiar el color del texto de estas dos cosas. Yo aquí en esta misma función podría hacer un montón de cambios que yo quisiera y no pasaría nada. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, tenemos ahí pues lo de los eventos, on click. Hay muchos más eventos, si quieren los vemos después. Por ahora pues el on click sería el que más usarían. Hay eventos para hacer scroll, o sea, cuando haces scroll, él llama ese elemento, ese evento. Hay para clic derecho, para clic izquierdo, para el clic del medio. Hay elementos de que cuando es un input, él va a cambiar de, pues cuando hay un input de texto, hay un evento, por ejemplo, para cuando cambia el input, que se llama onChange. También le podría mandar el this. Y entonces yo acá hago mi... Por ejemplo, miren que el método se llama handleChange. Normalmente también se usa como ese tipo de nomenclatura que dice, pues handleChange sería manejar cambio, aquí sería manejar clic, porque pues es lo que hace el método exactamente. Entonces, por ejemplo, este se llamaría input element, por ejemplo. Y yo aquí, por ejemplo, podría poner, entonces, acá dice que cuando yo haga un cambio en este input, me va a llamar el elemento y le voy a hacer console log del valor. Entonces, esto es un coso de texto, yo pongo acá Juliana. Cuando ya me salí del input, él acá imprimió el valor, que es el que está dentro del input, y lo imprimió aquí abajo, Juliana. Entonces, esto del onChange, onClick, todo esto son eventos. Lo podemos ver en la próxima clase un poquito más a fondo, pero entonces los eventos, la idea de la interacción es que tú haces cambios dependiendo de cosas que pasen en la aplicación. Entonces, más que todo de los eventos. Yo hago cambios en la interfaz dependiendo de lo que esté pasando en el HTML. Tenemos otros métodos
digamos que lo del document, este document sería el DOM, lo que les había dicho, que es como que si fuera todo el HTML. Si buscamos acá el document, él acá nos puede decir todos los, yo quiero es todo el documento, todos los métodos que tiene. Tiene active element, tiene un document.body. Cuando hace document.body, pues él tomaría todo este elemento que está aquí y todo lo que haya adentro. Y tú decides, pues, si quisieras hacer algo para cambiar el body. Tiene uno que se llama, por ejemplo, children. Children sería todos estos elementos. Doctype, HTML, head, body. Profe, eso es algo que todavía pues no se lo he entendido bien. Es que no sé, otras veces que yo estaba viendo cosas así, no entiendo bien lo de los children o first element of child o ese tipo de cosas, sobre todo con los children. Acá Que dice es las element child. ajá. Listo. Pero o sea, como, ¿cuál sería un children? O sea, por ejemplo, si tú tienes en el body, bueno, no tienes, tienes en el main tres secciones, la primera sería el primer children. Ahí depende, ¿cierto? Entonces, tú tomas un elemento y a partir de ese elemento, Profe, tú puedes compartirnos sí, ok, ok, ok. lo voy Ve, a poner, ahí hay como un, lo voy a poner de una vez. No sé cómo lo comparto. Es que este link, no sé qué significa esto, editors, pero creo que no. Si copian acá, listo. Aquí tenemos esto. Le voy a poner acá ejercicio de JavaScript clase lunes, semana. Estamos en la semana 4, ¿cierto? sí, yo una cuatro. Esto está en el Drive, se llama links útiles. Ahí está el link. Entonces, parents and children. ¿Qué es lo que significa eso de los padres y los hijos? Depende de dónde esté yo parada, ¿listo? Entonces, si nosotros tomamos el documento, los hijos serían, el documento es este HTML, y los hijos serían head y body. Normalmente esto tiene una indentación así. Cuando está indentado lo puedes ver un poquito mejor. Todo lo que está dentro de algo son los hijos. El head y el body son los hijos. El head, además de, pues tiene sus propios hijos también, que son o sea, todo lo que está dentro del head serían los hijos del head. Todo lo que está dentro del body son los hijos del body. Tenemos acá este body, entonces, si yo pongo children, me debería de retornar estos que están acá. Si quieren, veámoslo entonces acá en el bootstrap. Tenemos la lista, ¿cierto? La lista la obtuvimos acá y se llama MyList. Si tenemos MyList es un UL, o sea, una lista desordenada, y tiene 3 li adentro. Li es un elemento de una lista. Entonces, ¿ustedes creen que el li es a la lista? O sea, cada elemento es a la lista. Y pues un hijo, ¿no? Es un Ajá, hijo. Y ahí uno exacto. también podría decir que el 2 pues, es el primer hijo y, y la línea 4 es el último hijo, ¿cierto? Exactamente. Ya Entonces, entiendo, ya entiendo. Entiendo cómo funciona. cuando uno dice hijos, son los elementos que hay adentro. Si yo cojo acá y pongo, ahí me disculparán por todos los console log, pero pues es para que veamos, para que veamos programáticamente cómo toma él esos elementos. Si yo tengo acá my list, que de nuevo es esta que cogí con el ID, que es esta que está aquí. Entonces, bueno, si yo lo imprimo, miren que me aparecieron todo este documento de HTML, me apareció todo el elemento así, que vendría siendo exactamente este que está acá. Si yo pongo my list y pongo punto children, creo que es my list punto children.
Me devolvió un HTML collection que tiene 3 elementos y están vacíos. También hay uno que se llama Child Nodes, que ya le hablan es de nodos. Y entonces estos nodos ya me devuelven, dice no list 7. ¿Por qué dice que tiene 7? Porque él toma como que este elemento y el texto, creo, pero no entiendo por qué. Entonces no usemos child nodes. Children. Si yo cojo acá y le pongo, creo que es first children, no. Podemos coger acá y poner, por ejemplo, un HTML element. Y quiero ver es los atributos. No, quiero que sean JavaScript. Element. Ok. Tiene uno que se llama children, class list, como les había dicho, class name. Dice child element count, que vendría haciendo cuántos elementos tiene. Si tenemos 3 elementos, ese child element count. Otra vez. Oh, correcto. ¿Dónde le puedo dar run? Ahí ya. Estoy esperando a ver si cargan. No quiere hacerlo. Si tenemos el child element count, él en la consola me pinta 3, porque tengo 3 hijos acá. Había otro que había dicho first element child, como había dicho, ¿quién fue el que dijo? Andrés. Andrés había preguntado, entonces, si yo acá le pongo y le pongo my list y le pongo first element child, first element child, me retorna acá en la lista el primer elemento, que sería home. Ahí, es que esto, mientras escribo, él guarda, entonces por eso imprime un montón de cosas de error, pero en verdad no son todas estas. Si cogemos y hacemos otro, ¿será que se lo recibe? No. Tenemos el otro que se llama last element child. Entonces, al yo guardarlo, pues miren, me cogió home y me cogió help. Entonces, el primer elemento y el último elemento, que sería este de help. Y así, pues, hay un montón de propiedades. Otra que les iba a explicar, por ejemplo, es que pueden obtener esto de los selectores, pueden obtener el elemento con estos métodos que se llaman getElementById, getElementByClassName. Hay uno que se llama querySelector. Que también es parecido. Entonces está este que se llama querySelector. Digamos que getElementById, getElementByClassName es el más sencillo de todos, los más sencillos. querySelector también me sirve para obtener los elementos del HTML, pero entonces yo lo que haría sería usar como
una palabra como la que uso en CSS. ¿Listo? Entonces, digamos, yo puedo llegar y podría decir, simplemente Lee, y él me va a tomar el primer, cuando yo hundo query selector, él me trae un solo elemento, pero si hay muchos, me va a traer el primero que le haga coincidencia. Entonces, si yo tengo aquí el Lee, él va a tomar este primer Lee. O sea, el query selector puede tomar lo que yo haría aquí en CSS. Por ejemplo, podría tomar algo que tenga la clase section. Si vemos, tengo que poner, ahí sí, en query selector tengo que poner el punto. No solamente pongo el string, sino que pongo punto section, que significa la clase que está acá, section. Como es una clase, si yo fuera a hacer algo aquí en el CSS, tendría que poner punto section. Entonces, para hacer el query selector también sería así. O sea, si es una clase, pongo punto. O si es un ID, pondría el numeral. Con el numeral, este sería un ID list. ¿Listo? Y esto me va a traer exactamente el mismo objeto que ya habíamos traído. Voy a guardar esto acá, que me está haciendo mucho ruido. Entonces miren que lo que él imprimió aquí de último fue lo que él cogió aquí con list, que sería lo que tiene el ID list. Pero entonces acá yo también puedo poner otros selectores, como lo hago en el CSS. ¿Se acuerdan que vimos que si yo en el CSS ponía algo así y le pongo algo adentro, es como que yo digo el list y, o sea, coja el list y me le pone este estilo a los elementos que hay adentro. Entonces, al hacer este console log, aquí ya lo que me está imprimiendo es el li, porque yo estoy como que navegando con esto dentro del elemento. Y entonces él ya me toma este li que está acá. Entonces, con el query selector puedo hacer como una búsqueda más compleja, porque no solamente estoy poniendo el ID o el class name, sino que estoy poniendo como que una búsqueda muy personalizada. Pero entonces ahí solamente me retorna un elemento, que sería el primero que le encuentre con esta coincidencia. Si yo quiero que me tome más, si yo quisiera que me tomara más elementos, entonces yo hago aquí query selector all. Cuando hago query selector all, my list elements. Entonces ahí cuando puse el query selector all, no me lo está imprimiendo todavía, lo siento. Se llamaría my list items query selector. Y cuando lo imprimo, ahí él me devolvió un objeto que tiene 3 elementos, que son estos 3, 1, 2 y 3. Y como es una colección o un arreglo, yo puedo acceder a ellos como cualquier arreglo. Entonces yo puedo poner acá my list items y podría poner así, por ejemplo, los corchetes. Y pongo 0 y le pongo, por ejemplo, style, color, red. Y entonces a este elemento le podría cambiar el color a rojo, pero no sé por qué no me lo quiere cambiar. Red is not defined. Ah, bueno, perdón. Para poner un color así sin... El color puede ser hexadecimal, RGB, lo que sea, pero es un string. ¿Listo? Entonces, si yo quería, puedo usar este query selector all, me trae un arreglo y yo puedo acceder a cada elemento así, con los corchetes como cualquier otro arreglo. ¿Listo? Entonces, está el query selector all.
Query Selector pues se trae, es con una búsqueda un poquito más específica y puedo traerme los elementos. Digamos que entonces todo esto me sirve para yo después hacerle cambios a los elementos. No hay ninguno que sea mejor que otro, solo tratamos de usar el que nos sirva en ese momento. Si por ejemplo yo no le había puesto a esto clases y entonces quería acceder a los elementos de la lista, entonces pues con este query selector lo podría haber hecho más fácil, pero también está el de get element by class name, también me retorna una lista y es con el class. Digamos que depende de las necesidades, porque si yo tuviera otra lista diferente y también se llama list items, entonces él me va a traer todos los elementos que tengan esa misma clase. Si yo lo hago así, entonces él me aseguro que me traiga solo los elementos que están dentro de esta lista. Entonces ya depende de lo que cada uno necesite. Entonces, además de lo que habíamos visto ahorita, está lo de los padres. Entonces, por ejemplo, habíamos visto lo de los hijos, pero si yo llego acá y yo digo, por alguna razón, tengo el elemento y no tengo al padre, puedo llegar y puedo poner acá parent no y él me va a devolver el objeto que es ese padre. Entonces, miren que lo estoy acá, voy a eliminar todos estos console logs que me están. Listo. Entonces, aquí él ya me trajo la lista, porque yo le dije, coja este elemento, que es el primer elemento de esta lista, y tráigame el padre. Entonces, en ese caso, pues ahí no le podrían ver tanto uso. Pero si yo tengo, por ejemplo, aquí el botón, y el botón está dentro de un div, ¿listo? Y digamos que este div eh, tenemos este div que tiene un background color. Bien. ¿Listo? Está como raro. Pongámosle 300 píxeles. Muy grande. Entonces, este botón está dentro de un contenedor rosado. ¿Hasta ahí? Bien. Pero entonces digamos que yo quiero que cuando yo haga clic en el botón, el que cambie el color es el padre y no el botón, porque miremos que aquí en el botón de aquí, en el handle click, al yo hacerle clic, él me cambió ese el color de estos elementos. Entonces yo no tengo en este momento ningún selector para coger este padre de aquí. Entonces lo que yo podría hacer sería simplemente le cojo acá HTML element, que en este caso, acuérdense que esta función recibe el parámetro y el parámetro es el botón en sí. Entonces le doy HTML element punto parent node, entonces él ya va a coger el padre, punto style, por ejemplo, background, punto style, background color, y entonces aquí ya le ponemos otro color. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice acá? Que cuando yo le dé clic al botón, él va a tomar el padre del botón y le va a cambiar el color azul. Y ahí ya lo cambió. Entonces, para eso sirve esos métodos de parent node, children, y como esos elementos de padres e hijos. Hay uno que se llama siblings,
Siblings significa hermano. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama next sibling. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo digo que al hacerle clic a este elemento, el que dice home, voy a cambiarle todas estas cosas que se están viendo muy feas. Ahí les queda a ustedes en el documento todo comentado, pero pues dependiendo de la funcionalidad que quieran, lo hacen. Entonces digamos que yo aquí tengo también a la lista, le puedo poner un clic. Listo. Y entonces acá diría como que change. Pues depende de lo que yo quiera hacer. Digamos que les había dicho que podía hacer handle click, pero pues el método, lo importante es que diga algo diciente. Entonces digamos, este método se llama change next item. ¿Listo? Entonces yo aquí llego y lo hago y le digo function change next item. Ups. Listo. Aquí se me había olvidado, necesito que me retorne el elemento al que le estoy haciendo clic. Y aquí entonces, digamos que yo quisiera, por alguna razón de mi HTML, quiero que él me tome el siguiente elemento. Yo le pongo next sibling. Next sibling significa el siguiente elemento dentro de los hijos, porque como yo soy aquí un hijo, un sibling sería un hermano, o sea que sería el siguiente que está acá. Entonces le doy next sibling y le doy acá style, por ejemplo, y le doy background color igual a cian. Entonces lo que voy a hacer es que cuando le dé clic a un elemento de la lista, él me va a retornar, a cambiar el de al lado. Entonces dice que no puede, dice, no puede setear propiedades de undefined. Entonces esto no tiene el style al parecer. Vamos a ver. Console.log sería el list item. Estoy aquí haciéndole console.log. Console.log list item. Y console.log list item.next sibling. Creo que lo escribí mal o element variable next sibling. No, está bien. Entonces me dice que cuando le haga clic a este elemento, dice que es este list. Pero cuando le doy clic al siguiente, me dice que es este texto. O sea que sería esto. Esto cuenta como si fuera un if. ¿Por qué? No sé. A node object. Next sibling, el próximo node. Un element node, un text node o un comment node. Entonces, next sibling retorna este texto y le dice que es importante que lo miremos. Pero no entiendo acá. Ah, porque entonces me dice que le ponga linear HTML. Next element in the same tree level. Next, ya. Entonces vean, next sibling me toma cualquier nodo. Y entonces en HTML los nodos pueden ser un elemento, puede ser un texto. Entonces cuando él me toma el siguiente nodo sería este home. Pero si yo le digo que entonces no es next sibling, sino que es next element sibling,
Entonces el ahí ya sí me va a tomar es este list item. Entonces yo al hacerle clic a este primero, me toma el primer home y el segundo sería about. Entonces ahí ya sí le puedo hacer el cambio que les había dicho, que era el style. Entonces no es next sibling, sino next element sibling. Yo le hago clic acá al home y me le cambia el fondo al de al lado. Digamos que eso me puede servir para animaciones o por alguna razón necesito borrar un elemento o algo así. Ahí se usaría el next element sibling. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Quieren que hagamos algo en específico? ¿No? ¿Nadie? No, profe, todo bien. Yo creo que está bien. Solamente deberíamos intentar practicarlo pues, más adelante, pues para que no se olvide, ¿no? Sí, claro. Digamos que el miércoles vamos a ver otro poquito de esto y vamos a hacer un ejercicio para el viernes. Digamos que espero que lo terminemos en la clase y ya. Pues, o sea, y lo mandamos el mismo día. O por lo menos queda para ese día en la noche, porque va a ser un ejercicio corto. Pero, pues, no sé si se les ocurre como que algo más que ustedes, digamos que ahora pues han hecho el CSS y el HTML, que se les ocurriera que podrían hacer para una interacción. Por ejemplo, tenemos otro. Entonces tenemos este handle click, que lo que hace es cambiar el color. Pero entonces también podemos cambiar, por ejemplo, el texto. Entonces yo puedo poner acá inner text. Cuando yo pongo inner text, es el texto que hay adentro del elemento, que vendría siendo este. Entonces yo digo inner text igual a click me y acá puedo poner acá. Entonces que cuando yo haga clic en el botón, se le cambie el texto al botón. Por ejemplo, se puede volver el botón deshabilitado. Tenemos, por ejemplo, acá HTML punto. Entonces, los botones tienen otras propiedades. Entonces hay uno que llama, por ejemplo, disable. Entonces ya aquí lo podría poner true. Significa que entonces cuando le haga clic al botón, él se va a deshabilitar. Y entonces ya no le puedo dar más clic. Este disable es una propiedad también de los botones en JavaScript. Entonces, esto de JavaScript es mucho de probar, de mirar en la documentación. Digamos que a veces pues no es muy claro, pero uno puede poner, por ejemplo, button JavaScript. Y entonces le sale acá, por ejemplo, developer Mozilla de button element. Y le sale aquí como los atributos, hay uno que dice autofocus, autocomplete, lo que les había dicho el disable, y dice es un booleano. Y eso, pues la programación en general es mirar mucho la documentación. Tenemos elementos, por ejemplo, para fechas, tenemos elementos para, pues, los botones, los formularios, los elementos de HTML, y todo eso se puede modificar con el JavaScript. Como hemos visto hasta acá, hemos hecho un montón de cosas con el JavaScript. Ahí pues el diseño no es el mejor, pero la idea sí sería que tengamos un buen diseño y además un buen JavaScript. Y ya, hasta ahí podría ir la clase de hoy. No sé si tienen más dudas, muchachos, sobre pues lo que hemos visto de JavaScript. La próxima clase vamos a ver más. Podemos hacer un ejemplo práctico y también pues del taller, si tienen dudas. Acuérdense que la entrega está para el 2 de septiembre, el diseño. O sea, hasta el viernes de la otra semana. Si tienen algún diseño que me quieran, un inicio del diseño o alguna idea, me la pueden mostrar también el viernes en la clase práctica.
y ya. Profe, una pregunta, como más o menos cuántas pantallas sería bueno que hiciéramos para el prototipo de Figma. Listo. Prototipo, en este caso, tenemos esta primera entrega es una sola pantalla que tiene 4 secciones. ¿Listo? O sea, tiene el header, acá hay 4 secciones y luego el footer. ¿Listo? En los requerimientos hay otra opción, otra que dice que cuando yo le dé clic a algún elemento, él se va a otra página, a otra pantalla, pero pues en ese caso esa pantalla está vacía porque esa pantalla es la que vamos a hacer para la segunda entrega. ¿Listo? Entonces, es una sola pantalla, pero tiene en el scroll, o sea, es una pantalla larga con scroll y tiene 4 secciones, por lo menos. Cada sección tiene, pues tiene HTML, tiene CSS y por lo menos 2 de las secciones debe tener interacciones con JavaScript, como los que les había mostrado en el ejemplo. ¿Listo? En los Profe, una ejemplos preguntita. siguen acá. Dime. Cuando uno hace, pues, por ejemplo, una página que tiene muchas subpáginas, o bueno, si me voy a entender, como que tiene, que vos dices en un lugar y te manda a otra página, pues, pero pues que es de la misma, ¿uno ahí hace diferentes HTMLs para cada uno, o cómo se organiza ese tema? Pues digamos que en esta primera forma de programar, que estamos viendo que es nada más con HTML, CSS y JavaScript, cada página, cada link al que yo vaya es un archivo de HTML diferente. ¿Listo? Tú le puedes hacer un archivo HTML diferente y le puedes copiar el mismo CSS, por ejemplo, si quisieras que compartieran estilos de texto. Es más, puedes crear, por ejemplo, un CSS general para cambiar todos los textos o para cambiar los elementos generales y podrías hacer un CSS para los estilos específicos de cada página. Entonces, la página se vería algo así. Tenemos acá about.html. Y yo aquí, por ejemplo, si yo hiciera un link, en el href haría así, about. Cuando yo me voy, aquí no tengo que poner about.html porque ya creo, no estoy segura, pero aquí ya él va a ir a buscar en la ruta algo que se llame about y ya lo va a mostrar. Creo, no estoy segura si hay que ponerle el HTML o no. Y luego miramos. Pero entonces yo aquí cambio, ya cambiaría él me hace un link a este about. Y aquí la página pues ya va a tener sus otros elementos de diseño. Digamos que así es como se manejaba antes y así es como se maneja cuando no usamos ningún framework. Con los frameworks pues ya hay unas librerías que hacen lo de las rutas. Entonces yo lo que hago es que creo un componente para esta ruta, otro componente para esta otra ruta y ya lo que me llegue en la ruta a la hora de yo entrar al navegador es lo que él va a renderizar. Pero por ahora es así. Cada página es un archivo de HTML. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Más preguntas del taller o de lo que vimos de JavaScript? Aquí están los ejemplos por si quieren entrar e inspirarse. Pueden entrar a cualquiera, o sea, para que vieran que hay ejemplos pues dentro de Colombia, por fuera de Colombia, dentro de varios gremios, de varios tipos de productos. Entonces ahí ya pueden ver o pueden buscar sus propias páginas, las que a ustedes les gusten, para que vean cómo es. Y es lo que les había dicho, es un landing page. O sea, la primera página a la que entras cuando entras a una tienda. Como ven acá esta tienda, aquí todavía no estoy escogiendo ningún producto específico. Ellos me están mostrando la colección de otoño, los descuentos que hay, me dicen tenemos todas estas categorías, tenemos estos descuentos y tienen como muchas cosas así que muestran como sobre la tienda sin necesariamente ser la pantalla ya de productos. La pantalla de productos vendría siendo esta.
¿Listo? Esta pantalla de producto es la que vamos a hacer para la segunda entrega. Para la primera entrega solamente manejamos es el landing page, que es el que entro apenas apenas entro a la página, ese es el landing page. ¿Listo? Aquí quedan los ejemplos para que los vean de nuevo. Y en el Figma está lo que debería tener cada sección. ¿Listo? Entonces tenemos acá hay un comentario que dice que el header debe tener logo de la tienda, 2 links. 4 secciones, que sería 1, 2, 3 y 4. Como les había dicho, las secciones son libres, pero eso eran sugerencias que yo les hago de posibles interacciones. En las páginas que les dejé de ejemplo también hay más interacciones. Y el footer debe tener links a redes sociales y debe tener acá unos textos que tienen normalmente todos los footers. Y ya. ¿Listo? Les queda la presentación ahí en el Drive para que entren. Aquí está el link a Figma, aquí también está el link a Figma y están todos los ejemplos. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya les queda 20 minutos libres.